Mire, el 90% de asesinatos a periodistas no son resueltos. Sonora encabeza lamentablemente la lista. Entre 2019 y lo que va del año 2021, 49 comunicadores han sido asesinados. De estos casos, solamente en 5 se ha dictado sentencia, por lo que 90% de los procesos jurídicos lamentablemente no se han resuelto. Para hablar de este tema, saludo con gusto esta mañana a Rafael Cano Franco, colega y presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores. Rafael, muy buenos días, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Igualmente, Karina, qué gusto. Saludo a ti, saludo al auditorio, un gusto estar con ustedes. Gracias. Rafa, pues lamentables estas cifras y es algo en lo que se ha insistido, pero lamentablemente pues ahí está, las cifras así lo indican, 90% de los procesos jurídicos no se han resuelto. Mira, sí, la realidad es que es muy grave que compañeros periodistas hayan sido asesinados, pero es más grave aún la impunidad. Lo que nos dicen las cifras es que asesinar en México es fácil y asesinar a un periodista es mucho más fácil, Ujú. porque a final de cuentas eh, no pasa nada. No pasa nada con la investigación, no hay justicia, la justicia no llega, los casos quedan archivados, las protestas, pues los funcionarios encargados de la impartición de justicia, las fiscalías, pues las atienden, las resuelven con presencia, pero en materia de resultados estos no llegan. Las Y, estadísticas muestran que con 8 casos, Sonora encabeza la lista de más periodistas ultimados, o sea, es decir, asesinados en el país. Esto en el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, seguido por Guerrero, con 6, Veracruz 5, Michoacán 4, Estado de México 3 y Oaxaca 3. sí, la verdad, y eso también es el reflejo Ujú. de la violencia que se vive en algunas regiones de nuestro estado, ¿eh? Eso también es el indicativo de cómo, a final de cuentas, muchos compañeros de nosotros, muchos colegas periodistas, trabajan en auténticas zonas de guerra y en algún momento, pues se, se convierten en objetivos, en blancos, de los grupos del crimen organizado. Ujú. No olvidar que tenemos una ciudad como Ciudad Obregón, Cajeme, sí, municipio es de una de las Cajeme. más violentas y ha aportado su cuota de sangre de periodistas que han sido asesinados. Ujú. La región acá del desierto de Altar, donde también se han presentado casos Guaymas de también, ¿no? El desaparecidos y de último, asesinatos. nuestro compañero ya de Guaymas que fue asesinado al salir. Ricardo Domínguez. Ricardo, sí era Domínguez, Domínguez Ricardo López. Domínguez López, pero era Ricardo López su Él nombre, firmaba así es, ajá, su como firma, Ricardo ¿no? López. Él, por ejemplo, pues lo conocíamos, coincidimos con él acá en Hermosillo, y él denunció, o sea, hizo una conferencia de prensa y denunció la corrupción, las irregularidades, las amenazas, incluso que se tuvo que ir a Ciudad Obregón y aparentemente no se hizo nada, Rafael. Fíjate que nosotros, posterior a su asesinato, Ujú. organizamos una Sí. marcha hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado. Nos atendió la fiscal, salió a recibirnos ahí, y les pusimos precisamente ese tema, ese punto que tú estás tocando, Karina, le Ujú. señalamos a ella, oiga, Ricardo hizo un video, señalaba concretamente a fulana autoridad, Ujú. a fulano personaje, investiguenlo, cuando menos que se separe de su cargo, precisamente para que la investigación tenga un curso un poco más imparcial. No pasó nada. El funcionario sigue en su cargo, está ahí todavía. No sabemos si lo llamaron siquiera para investigar, para preguntarle, para decirle, oiga, es esto. Y eso es malo para todos. Mira, es malo para el funcionario porque su nombre sigue en la lista de sospecha, al menos de la sospecha pública. Nadie lo ha exonerado, nadie le ha quitado la responsabilidad o ha tomado cartas para decir, oigan, es que ya lo hablamos con él, no tiene nada que ver. Ujú. La sospecha pública sigue. Detalles como ese, cuando la política se mete a las investigaciones judiciales, cuando se topan con pared ante funcionarios que están protegidos,
Lo que sucede es precisamente que la investigación no avanza, topa con pared y ahí se queda. Y los órganos de impartición de justicia, en este caso la Fiscalía de Justicia de Sonora, esto no pertenece, la investigación no la tenía en ese momento la Fiscalía General de la República, era la Fiscalía de Sonora, se quedó con los brazos cruzados. Hasta el momento no hay absolutamente ningún avance en esa, ni en ninguna otra de los casos, al menos desde el 2020 a la Ajá. fecha. Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque la primera la primera información que se emite por parte de la autoridad es fue asesinado, pero no tiene nada que ver con su actividad periodística, ¿no? Lo que dicen. O sea, se da a entender como que pues andaba en otra cosa el periodista, o no sé, pero se descarta, dicen, o aparentemente no tuvo estos hechos no tienen nada que ver con su actividad periodista. Y yo te comento brevemente una Yo creo que esa es la forma de deslindarse, de ¿no? deslindarse, sí, de Ajá. decir, oigan, a ver, este no es un crimen o un atentado contra la libertad de expresión, Ujú, esto es simplemente producto de la violencia y acostúmbrense a ella. claro. ¿No? Fíjate que sí es bien, y a mí me tocó, te quería compartir ahí en algún momento, bueno, dos situaciones, una, no sé, creo que llegué contigo cuando fue algo con unos docentes, pero bueno, lo que quiero mencionar es que en una ocasión me abrieron el carro y había cosas que se podían llevar y no se llevaron nada, y lo dije abiertamente en este espacio, que se me hacía muy extraño, y me abrieron el carro en mi casa, llenaban mi casa. Y entonces, pues no se llevaron nada. Yo dije, qué raro está esto. Yo denuncié, pero pues luego te empiezan a indagar como, ¿qué hiciste, qué no hiciste? ¿Por qué te hacen esto? ¿Por qué no? Pero fue meses después, yo creo que hasta el año fue un elemento de la Fiscalía General de la República a mi casa, a mi domicilio. Ya había pasado pues muchísimos meses. Y bueno, la experiencia fue todo un día, ir a las oficinas de la Fiscalía, ir a las oficinas de la Fiscalía del Estado, etcétera. Pero la investigación es tardada, ¿eh? Es muy tardada. Y entonces, pues te genera a ti mucha incertidumbre también, porque dices, oye, pues, Sí, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué no les gusta? O sea, es como una calentada, decían por ahí, ¿no? De sí, un pronto, calambre. un calambre, me lo dijo un abogado. Sí. Está extraño, Karin, y tú dices, pues, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué esto y qué el otro? Pero una manera de generar De temor, amedrentar, de ¿verdad? amedrentar la Un libertad de intento expresión, ¿no? de amedrentamiento. Ujú, la Mira, libertad de expresión. imagínate tú, nosotros vivimos en Sonora. La Fiscalía General de la República atrae el caso de un periodista que vive en Sonora, Ujú, o que asesinan en Sonora. sí. Pues para que la Fiscalía General de la República mande hacia acá, que vengan los Ujú, especialistas, los que forman parte de la Fiscalía para atender delitos contra la libertad de expresión, tardan meses, ujú. Y la tardan meses. investigación ahí ya, evidencia, Si cualquier cosa atendiendo el caso desaparece. es lento, es tortuoso, es cansado, se lo atiende la Fiscalía General de la República, es mucho más lento, es un aparato burocrático que se mueve con mucha lentitud, pero además un aparato al que le han recortado paulatinamente recursos. Presupuesto. ¿Y qué hay que hacer, Rafael? O sea, que somos muchos colegas, somos muchos periodistas, cada quien desde su labor, en mi caso es más periodismo pues informativo, social, pero hay personas que están a lo mejor en investigaciones, en otro tipo en un periodismo más a fondo. Sin embargo, todos por igual y todos necesitamos la garantía de pues la libertad de expresión, de nuestra seguridad, de ejercer nuestros derechos como periodistas, pero también nuestra integridad como personas. ¿Qué se está haciendo? ¿Ya se trabajó? ¿Ya hay un encuentro con el gobierno actual también para pues hacer lo que se tenga que hacer para brindar la protección también al trabajo que se hace? Mira, la realidad es que no. La No, realidad es que no no ha hay habido un interés del encuentro. gobierno actual No ha habido, no ha habido un interés. Yo intuyo que el caso de los periodistas y la situación de los periodistas no es una prioridad para el gobierno en turno. Me refiero al gobierno de Sonora.
Ujú. Y entiendo que ellos traen otras ocupaciones y otras preocupaciones que pudieran ser un poco más apremiantes, ¿no? Más apremiantes para ellos, y seguramente esperaríamos en un futuro nos estuvieran convocando, no nomás al foro, no nada más al foro, a todos los organismos de periodistas que existen en Sonora, para establecer precisamente ese vínculo de trabajo, Ujú. ese vínculo de protección, Y manejar capacitarnos también esos en tema de mecanismos. seguridad, ¿eh? Hay que saber capacitarnos también en el tema de seguridad nosotros mismos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. O sea, no solamente es la seguridad personal, es la seguridad en todos los órdenes, en tus cuentas de redes sociales para evitar el robo de identidad, Ujú. en tu trabajo, saber cómo tratar determinados temas, en qué condiciones, pues, cómo, cuándo, pero indistintamente de eso, eh, a final de cuentas la información tiene que salir, tiene que fluir. Nuestra sociedad, la sociedad en la que nos desenvolvemos, es una sociedad que exige información, devora Claro, y ese información. es el trabajo de un Y periodista. exactamente, ahí estamos nosotros. Entonces, digo, ha habido casos muy patéticos como el de los regidores estos de Ciudad Obregón, donde decían, oiga, pues es que la violencia la generan ustedes, los periodistas, porque ustedes ponen la sangre en los medios de comunicación. Oiga, discúlpeme, pero eso es una visión muy torpe y muy reduccionista del problema, ¿no? Ujú. La verdad es que en realidad lo único que hacemos los periodistas es retratar la realidad Ujú. que nos tocó mostrarle a la sociedad. Con objetividad, que ese es Sí, lo ideal, ¿no? Obviamente hay de todo, como decimos, no podemos sí, sí, generalizar, sí, pero sí, hay de todo. ¿Tenemos idea cuántos periodistas hay? ¿Cuál es el padrón de periodistas en el estado? ¿Tienes una idea, sí, Rafael? aproximadamente somos unos 1,100 periodistas, 1,100 periodistas en todo sí, el estado. mil Y cien. el municipio con mayor riesgo para ejercer el periodismo que ustedes tienen detectados, de al menos estas 8 personas que tenemos fallecidas o periodistas, ¿dónde está concentrado? Eh, ¿Qué por municipio? las condiciones actuales, Karina, actualmente Ciudad Obregón, Ciudad por las Obregón. condiciones actuales, no porque estén amenazados, sino por el clima que priva en la misma sociedad, y porque pues los compañeros salen a cubrir ese tipo de eventos y de alguna manera se exponen. Ujú. También acá en la región del desierto, en Caborca, Sonoita, Altar, es una zona de alto riesgo. La frontera, que nunca ha dejado de ser riesgosa, Ujú. son las zonas de más problemas. Y tenemos el dato de cuántos periodistas ahorita están o requieren pues seguridad o están teniendo apoyo de la autoridad, están protegidos ahorita. Ahorita tenemos de aquí de Sonora 4, 4 que requieren de seguridad, que se supone están bajo el mecanismo de protección de los protocolos. de protección. O sea, esto Sí, significa que que ya están están. ahí. Pueden existir otros casos. Lo que pasa es que también necesitas presentar la denuncia, establecer la necesidad de entrar a la protección del mecanismo, y si no sucede eso, bueno, pues tu caso simplemente no existe, ¿no? Ujú. ¿Y han tenido algún periodista que haya solicitado salir del país? Por el momento ¿No? son más esfuerzos personales y particulares. Como el caso de Ricardo, que Son se más fue a esfuerzos a otro lugar a otro lugar. por su cuenta propia. No, no lo, no, no es el mecanismo de protección el que los saca a otro país. El mecanismo los mueve de ciudad. ¿Eh? Ok. Y en casos muy, muy contados ha sucedido eso. Nosotros tenemos un caso en la ciudad de Oaxaca, donde tuvimos que sacar a un compañero, llevarlo a otro estado, Ujú. y todavía después de que lo llevamos a otro estado se tuvo que fingir que en ese estado había fallecido Híjole. para que aparentemente se calmara un poco y pudiera él desenvolverse con tranquilidad en la otra entidad donde ahora se encuentra. Ujú. Sí, esto tiene que ver, o sea, debe de existir mecanismos, deben de reforzarse los mecanismos, deben crecer y nosotros también saber cuáles son estos mecanismos para poder exigir, pedir ayuda, pero también exigir a la autoridad que se cumplan. Yo creo que esto es indispensable. Bien, pues bueno, Rafa, vamos a estar pendientes, lamentable esta situación. Pues estos son los riesgos también de ejercer esta carrera, lamentablemente cuando no debería de ser así. Esto lo practicamos a nivel mundial y lamentablemente México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Esa es la realidad, es la cruda realidad.
Tienes toda la razón y a nosotros nos tocó esta etapa, y en esta etapa tenemos que seguir cumpliendo con el deber que tenemos, que escogimos y que nos gusta. Así es, que se requiere mucha pasión, por cierto, para hacerlo. Te mando un abrazo, Rafa, un placer saludarte a través de Igualmente, esta vía. Coincidimos Karina, un gusto. pronto. Gracias. Claro que sí. Gracias, Rafael Cano Franco, presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores.